Murillo es profesor de Derecho Constitucional del CEU San Pablo. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, aquí hay unanimidad. Y ahora nos darán sus argumentos nuestros tertulianos. Pasaporte COVID, sí. Y si no hay pasaporte COVID, pues tú no puedes entrar al interior de determinados locales. Yo le voy a poner unos cuantos peros y usted me los resuelve. Venga. ¿Y por qué un hostelero tiene derecho a conocer mis datos personales sobre si estoy vacunada o no? Que le tengo que mostrar en mi pasaporte, teléfono móvil o en un papel. ¿No viola eso de alguna manera nuestra intimidad? Sí, absolutamente. El control de identidad no lo puede realizar ningún particular. Solamente tiene facultad para poder realizar un control, primero, de identidad. Son las fuerzas de orden público y, en segundo lugar, el problema de la privacidad, que la Ley de Autonomía del Paciente determina que sus datos sanitarios son privados y ningún particular lo tiene que conocer. Quizá a lo mejor la autoridad sanitaria correspondiente sí, si estamos en una situación de riesgo, pero un particular, primero, no me puede identificar, salvo quizá en algún caso me podría identificar un miembro de una compañía de seguridad privada que sí tienen capacidad de poder identificar, si no tendría que ser una autoridad. Y en segundo lugar, la característica fundamental de que los datos sanitarios son datos sanitarios privados y a nadie le tengo que decir cuál es mi situación, si he pasado el COVID, si no he pasado el COVID. Ese es el problema que hay, como lo que siempre he dicho, que no existe en España una normativa que regule estas situaciones de epidemias. Ya les decía si hubiera una norma que esta unanimidad tenía muchos peros. Venga, Carmelo, ponle el tuyo. ¿Qué tal, don Rafael? Buenas noches. Pero estamos hablando sí, de un hostelero, del dueño de un restaurante, de quien gestiona un restaurante, que va a entrar un cliente y entonces le pide esos datos. Pero es que no hay que irse a esto que va a ocurrir a partir de ahora, sino simplemente cuando entras en el aeropuerto de Canarias, por ejemplo, el representante de la compañía aérea ya te pide el certificado COVID, en el que pone efectivamente que está vacunado. Entonces, eso también es irregular. No, perdón. Hay otra cosa distinta, porque ahí es la sanidad exterior y es autorización y es facultad de un funcionario público. Al ser sanidad exterior, sí tiene competencia el Estado, y las personas que están allí en sanidad exterior, que se llama, tienen capacidad para preguntarle a usted, porque el Estado puede poner las medidas sanitarias oportunas para las personas que entran fuera del territorio nacional, pero no dentro del territorio nacional. Un momentito, para hacer una precisión, ¿qué entendemos por sanidad exterior? Pues la sanidad exterior son aquellos medios que pone el Estado para controlar que no entren en ningún tipo o ninguna enfermedad desde fuera. Por ejemplo, hay países que para usted le obligan, para poder acceder a él, tener una cartilla de vacunación. Entonces tiene que ir usted a sanidad exterior y que le tienen que rellenar una documentación diciendo que el Estado español reconoce que don fulano de tal ha sido vacunado de tal, tal y tal. Igual que España puede solicitar que una persona que haya estado en un determinado país donde haya una situación de enfermedad venga con la vacuna. Pero eso es otra cuestión distinta. No es derecho relacionado internamente. Y quien pide esas cosas es una persona que pertenece a un departamento y que es autoridad pública y lo puede pedir. Mientras que una persona que esté en un restaurante es como usted. Usted a mí no me puede pedir el DNI porque sí. Carmelo. No, yo lo decía, don Rafael, porque yo acabo de rellenar un impreso de una compañía aérea que me pide mis datos, una compañía aérea, no me lo pide el Estado de ese país, ni me lo pide una compañía aérea que te está pidiendo hasta qué día te has vacunado. Es extranjera, Sí. extranjera. Si es extranjera, puede ser requisito imprescindible que su sanidad exterior se lo pida a él. Es igual que cuando hay medidas de seguridad, y como usted sabrá perfectamente, cuando usted va a Estados Unidos, el listado de pasajeros con nombre, apellido, dirección, teléfono y sus 5 abuelos que ha tenido históricos lo sabe perfectamente el gobierno de Estados Unidos, porque así es obligatorio. Pero es cuando usted va afuera, no dentro del Estado español. Sí, profesor, buenas noches. Carmelo Hola, le hablaba del caso de los aeropuertos. Yo le pongo otro ejemplo, los centros de trabajo.
En los centros de trabajo hay muchos donde tienes que hacerte un test de antígenos, presentar un certificado de que has sido vacunado o de que has pasado la enfermedad y por tanto tienes anticuerpos. Y no estamos hablando efectivamente de autoridades, ni de policía, ni de nada, simplemente la Dirección de Recursos Humanos. Bueno, hoy mismo dos empresas, Google y Facebook, los empleados que quieran regresar del teletrabajo a las sedes de las empresas tienen que tener el certificado, el pasaporte COVID, ¿vale? Pues sinceramente digo, yo creo que eso no es una situación que sea legal en este sentido. Yo entiendo que no puede ser, porque si no es obligatoria la vacunación, tampoco puede ser obligatorio el decir que no te has vacunado. Y luego si no es obligatorio hacerte un PCR, nadie te puede obligar a hacer un PCR. En este sentido hay un principio fundamental, por lo tanto se está constriñendo una situación. Yo lo que ocurre, y le voy a decir una cosa, en mi universidad, antes de entrar ahí a la universidad, nos han hecho pruebas. Y yo las he aceptado voluntariamente. Porque si no, no pasa. Pero si no, no pasa. Si no, no pasa. La voluntariedad tampoco. No te ponen una pistola en la cabeza. Vamos a ver, si no pasas, o si no, te vas a un juez a decirle, oiga, que no me dejan pasar. No, oiga, Rafael, a ver. Otra situación. Vamos a ver, si nos aclaramos aquí, no es la obligatoriedad porque nadie te pone una pistola. Lo que ocurre es que eso es una garantía en el sentido de decirme que antes que no había procesos de vacunación, sabía por si podía estar contaminado o no, contagiado. No, pero eso sigue ocurriendo ahora cuando ya el proceso de vacunación está muy desarrollado. Y yo le quería hacer otra pregunta, profesor. Antes usted decía que en la hostelería, naturalmente, no tienen la autoridad suficiente para pedirte tu DNI y demás. Yo le planteo otro caso. En muchas discotecas, en muchos bares nocturnos, a los jóvenes se les pide el carnet de identidad para saber, por ejemplo, su edad. Una cosa es saber su edad y otra cosa es que usted tiene que... Son datos... Claro. Pero al final tienes que exhibir el DNI. Bien, pero otra cosa es que usted tiene que compaginar un DNI con un documento que es distinto, con lo cual tiene que usted ver DNI, nombre, fecha de nacimiento y todos los datos que tenga. Es decir, otra cosa es que haya reservado el derecho de admisión en los centros de hostelería que existe, y genéricamente puede ser reservado el derecho de admisión por la edad. Entonces usted tendrá que justificar no mediante el DNI sino mediante otro documento que es usted cumple esa edad que hay ahí. O para comprar, por ejemplo, bebidas de determinadas edades. Pero los datos sanitarios son datos muy sensibles. Pero la edad, en ese sentido, cuando dice que está prohibido que es la menor de edad, usted simplemente está enseñando la edad simplemente, mientras que lo puede solicitar porque tiene una obligación legal. La obligación legal viene en la propia normativa de expedición o de utilización de restaurantes o de lugares así, y ahí sí te obliga porque hay una limitación legal, mientras que aquí no existe ninguna limitación legal en que a usted le obliguen que usted vaya con un certificado de vacunación de todas las cosas, porque a partir de ahí nos podían obligar a hacer cualquier cosa, a vacunarnos de todas las cosas y llevar la cartilla de vacunación como antiguamente existía. En este sentido hay cosas que están reguladas legalmente. Por eso siempre he dicho lo mismo. Si hubiera existido el desarrollo de la famosa ley 3/1986, nos hubiéramos quitado estos problemas, porque al final ¿qué ocurre? Que estamos judicializándolo todo. Al final va a tener que ser el Tribunal Supremo el que decida si se puede llevar el COVID, si tiene autoridad o no tiene autoridad competente el señor que está en una hostelería aquí. ¿Qué ocurre? Que hay unos criterios que están ahí que son los problemas que hay. Produce discriminación este tipo de actuaciones. ¿En qué tipo? En que se crea los que están vacunados y los que no están vacunados. Unos tenemos un mecanismo indefinido, porque ya tenemos los certificados verdes, amarillos, rojos de la Unión Europea y de todos los sitios. El problema de la compatibilidad de certificaciones. ¿Vale el de Madrid en Galicia? ¿Vale el de Madrid en Canarias? Ese es otro problema que hay también para determinar, como se ha comentado aquí en este sentido. Y luego también el problema que hay, porque tampoco se determina claramente qué tipo de prueba hay que hacerse, de antígenos, PCR, y eso influye mucho en los precios también. Es decir, que tenemos un problema fundamental a la hora de definir, y el perjudicado último, ¿quién es? El ciudadano normal y corriente.